Bueno, Saraí, muchísimas gracias y a quienes están también integrando hoy este espacio para debatir un tema que todavía sigue siendo una problemática muy actual. Parece que 2022, ¿no? Después de tantos años de era digital y de redes sociales y de entornos y comunidades digitales, podría ser el quiebre finalmente para una comunidad más segura. Sin embargo, estos números que mencionaba Saraí, abriendo el juego a qué es lo que pasa en la región, y también yo poder compartir en este evento los casos que se presentan en mi país, en Argentina, da cuenta que estamos lejos todavía, ¿no? Estamos lejos de la seguridad digital, estamos lejos de poder ver respetada nuestra integridad psíquica, física incluso, ¿no? Nuestra integridad sexual, todos derechos humanos, todos derechos que están reconocidos en las constituciones de casi todos los estados de Latinoamérica. Y este 46% como indicador y esta edad, 13 años, a partir de la cual nos encontramos con experiencias disvaliosas en la web, en nuestra experiencia tecnodigital, es muy preocupante. Voy a partir de un supuesto que creo que no siempre lo tenemos en cuenta, y tiene que ver con la sobreexposición. ¿Por qué lo voy a traer en este momento y en este encuentro el día de hoy? Porque después de la pandemia y del encierro y del aislamiento social obligatorio que ocurrió en gran parte del mundo, las usuarias digitales y los usuarios digitales vieron muy conmovidas sus experiencias tecnodigitales o sus experiencias en la web. ¿Conmovidas en qué sentido? Cambiadas, modificadas. Quizás lo que no hacíamos antes lo empezamos a hacer durante la pandemia, porque por supuesto era el único canal que teníamos para poder vincularnos con los demás, con el resto, ¿no? De nuestros allegados, nuestra familia, e incluso también amistades en las redes sociales. Una de estas cosas, por ejemplo, fue no tener más reparos en grabar y sacar fotos dentro de nuestros hogares, algo que antes de la pandemia se solía tomar como uno de los recaudos, ¿no? Una de las medidas de autoprotección. Sin embargo, esto cambió, era el único espacio en donde podíamos también generar material e incluso compartir, ¿no? Este tipo de situaciones que estábamos transcurriendo como humanidad. Ahora bien, la sobreexposición es un tema muy preocupante al día de hoy, aún. Esto no quiere decir que quienes padezcan violencia digital tengan algo que hacer para evitarla, ¿no? Yo soy muy, en ese sentido, consciente de usar las palabras correctas y de no culpabilizar a las víctimas por lo que terminan padeciendo. Pero sí, desde nuestro lugar de responsabilidad como usuarias digitales, es muy importante manejar este concepto y empezar a aplicarlo y a trabajarlo diariamente. La sobreexposición tiene mucha relación con esto de mostrar cada vez más. También responde a una suerte de mecánica dada culturalmente, en que las mujeres buscamos una aprobación de un otro, ¿no? Como un concepto genérico, me refiero a un otro, un ojo ajeno. Y esto es algo que desde la perspectiva feminista se aborda muchísimo. ¿A quién o a quiénes pretendemos gustar? Esto, más allá de tomarlo como un disparador para poder pensarlo nosotras mismas y con nuestras pares, obviamente lo que abre la puerta es la sobreexposición a mayor riesgos, a muchos mayores riesgos. Repito, sin caer en la idea de que para no sufrir violencia digital no tenemos que exponernos, porque de alguna forma sería una reversión de la pollerita corta que provoca o promueve un ataque sexual. Las víctimas no tienen la culpa de lo que les ocurre, pero sí desde un lugar proactivo empezar a pensar en esto de la información para decidir correctamente, para decidir con total voluntad, para decidir con libertad. Esto nos va a llevar también a cuestionarnos sobre la sobreexposición, que les mencionaba recién. ¿A quién, para quién lo hago? ¿Qué gano? ¿Por qué se genera como un comportamiento automatizado, automático, ¿no? Ni lo pienso, lo llevo adelante. También se dio mucho en la pandemia
el surgimiento de múltiples plataformas de comercialización de contenido erótico o sexual. Y oh casualidad, sin ser una casualidad, las mujeres fuimos las principales llamadas a integrar esa suerte de catálogos para la diversión o para el entretenimiento de una sociedad que buscaba justamente nuevas formas de pasar esta cuarentena o este aislamiento, ¿no? Y también, otra vez, nos colocamos en un lugar de generadoras de material en busca de, en este caso, un rédito económico, pero exponiendo demasiado. He tenido casos de consulta legal de mujeres que, perteneciendo a estas plataformas, se han visto con situaciones sumamente peligrosas, aún promoviéndose estas plataformas como algo muy seguro y no pasa nada porque es virtual. Esto es lo que nos lleva a reflexionar. Primero, la sobreexposición. Segundo, la información para decidir en libertad. Si no sabemos de qué trata, no podemos dar consentimiento digital válido. Esto es muy normal también en la era digital, donde aceptamos desde términos y condiciones hasta cualquier otra cuestión que se nos acerca a través de las redes sociales sin conocimiento. Esto no es culpa de nosotras, responde a las brechas digitales de género, en donde las mujeres estamos desaventajadas también en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Y por ello también estamos mucho mayor en riesgo, como mencionaba. Ahora bien, cuando nos ocurre una situación de violencia digital, justamente con estos conceptos en mente y también manejando estas situaciones como algo realmente muy delicado para las mujeres, tenemos que evitar la revictimización. No hacer foco en por qué hiciste lo que hiciste, sino en quién está haciendo lo que está haciendo. Y principalmente también me parece como un asunto, al menos preliminarmente, para deslizar la cuestión de poder acompañar, porque muchas de las mujeres que vivenciamos violencia digital necesitamos ávidamente el oído de alguien que entienda o de personas que entiendan el impacto que supone para nuestras vidas. Y esto normalmente no se encuentra. No se encuentra porque se minimiza, se subestima, y ni hablar que las autoridades públicas al día de hoy no están preparadas para receptar este tipo de relatos. Así que dicho, como también de alguna forma tratando de traer al debate muchos conceptos que están muy bien que podamos estar hablando en este momento, voy a dejar abierto el espacio para preguntas o para consultas, y bueno, agradeciendo otra vez que me hayan hecho partícipe de este encuentro, que entiendo sumamente valioso y lamentablemente muy actual todavía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Sin duda alguna estamos completamente seguros que muchas de las mujeres que nos están viendo, tanto en Bolivia como fuera de Bolivia, están tomando apunte de cada uno de los consejos, las recomendaciones que nos están dando. Y justamente hablando sobre el accionar que tiene de alguna manera la sociedad ante hechos, ante casos como este, que en ese camino de querer ayudar o de querer compartir para que sean más las personas que se enteren o para que sean más las personas que se solidarizan, digamos, con la víctima, quizás obtenemos el resultado contrario. Es por ello que queremos hacerte la primera pregunta, que tiene que ver con el accionar básicamente de cualquier persona, sea desde el ámbito social o sea desde el ámbito comunicativo o desde otros espacios. Si sé de un caso de violencia digital, ¿qué es lo que no debo hacer para no seguir revictimizando a la víctima? ¿Cuáles son tus consejos en relación con este tema? Quizás no compartir o no compartir de forma irresponsable, o hacerlo evidentemente con ciertas medidas de protección hacia la víctima. Escuchamos tus recomendaciones. Gracias, Saraí. Bueno, es muy interesante lo que me estás planteando, lo que traes como pregunta, porque también en esta era digital en que todo es a máxima velocidad, si hay algo que no abunda es la reflexión previa. Y lo digo incluso desde el lado del resto de las personas como comunidad digital, que quizás nos encontremos con alguien que está sufriendo violencia machista a través de Internet. Se ve mucho, y lo hilo con el disparador que estás trayendo, la viralización, por ejemplo, en redes sociales, de un caso determinado de violencia digital o de cualquier otro tipo de violencia machista, por supuesto promoviendo el apoyo y promoviendo el repudio. Sin embargo, en algunos casos esto termina siendo otra vez una sobreexposición
de la víctima o de la denunciante, o incluso de la justiciable, si ha llevado su caso a la justicia o a las autoridades públicas y está transitando una investigación penal. Es difícil porque en realidad estas muestras de apoyo son un poco la tendencia actual, ¿no? Queremos compartir, queremos que sea visto por todas las personas, queremos traer el tema a debate social, queremos concientizar. Una de las prácticas muy interesantes para tener en cuenta, por ejemplo en este caso, es primero esperar a la información debida y acabada sobre un caso, porque por ejemplo si intentamos acompañar a una mujer víctima de violencia digital que no conocemos, que no es cercana, ¿no? Y compartimos la foto de sus agresores o de su agresor, podemos llegar a estar obstaculizando la investigación penal posterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, esperar en esta idea de promover la reflexión en una era de vorágine como es la digital, es muy importante. Cuando sepamos o cuando tengamos más información sobre ese caso, ahí podemos de alguna forma compartir nuestras reflexiones o nuestras ideas en torno a la situación sin generarle algún tipo de perjuicio actual o eventual a la víctima. Por otro lado, también está esta idea muy instalada del escrache. Es algo que a mí me gusta mucho mencionar como en realidad la visibilidad de o bien actos de violencia machista o bien de agresores. El escrache de por sí como palabra tiene una connotación negativa y no necesariamente el escrache tiene motivaciones que son perjudiciales, porque en realidad lo que está tratando de hacer es poner de resalto una situación de sumo interés público, como son los casos de violencia machista. En este sentido, también tener en cuenta que a pesar de querer ayudar y que quizás hasta tenga realmente impacto posterior favorable en pos de, por ejemplo, hacer que un expediente judicial en que la víctima ha instado, ¿no? Ha llevado a las autoridades públicas, se mueva, avance, que el sistema recepte esta conmoción social y haga lo que tiene que hacer sobre ese caso, ¿no? Sabemos que este tipo de efectos están muy presentes. Más allá de esto, digo, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo que no recaigan algunos efectos en la víctima otra vez. Difundir datos personales de los agresores está muy bien tenerlo presente solo cuando hay una denuncia o una cuestión judicial en curso, no antes, porque también obviamente va a tener van a operar en favor de todas las personas, independientemente de su rol, la protección de datos personales, ¿no? Leyes vigentes. Por otro lado, también escuchar a la víctima es muy importante desde ya no un lugar de comunidad digital, sino de par a par, o incluso siendo varones, ¿no? Los varones no suelen comprometerse con alguien que presenta una situación, por ejemplo, una mujer presenta una situación que les es sumamente ajena o que no han vivenciado. Me parece que es un gran momento para hablar de una necesaria participación activa de los varones, en donde no sean protagonistas, sean acompañantes. Y eso es algo que creo que también se está promoviendo, al menos en Argentina. Tuvimos un caso esta semana sumamente resonante de un abuso sexual con acceso carnal por parte de 6 varones a una mujer en provincia de Buenos Aires, y despertó un repudio general de toda la sociedad del país, pero por sobre todo puso el punto conflictivo y neurálgico en por qué nosotras seguimos hablando de lo mismo y todavía estas cosas ocurren. Es un gran momento para abrir la puerta a los varones y que los varones hablen entre sí y empiecen también a cuestionarse por qué estas cosas todavía son tema de conversación y de conflicto social, ¿no? Uno de los temas de los que más se ha hablado últimamente y tiene que ver también con esta capacidad que tiene la plataforma de Netflix para pues, hacer mucho más amplio el contenido y llevar este tipo de experiencia a lugares insospechados, ha sido el documental del estafador de Tinder, y han aparecido muchos otros que al mismo tiempo, pues como nos llama la atención, cómo es posible que este tipo de contenido, de material tenga tanto interés en el público y que cause tanto revuelo.
Y la próxima pregunta tiene que ver con ello. Por ejemplo, digamos que yo quiero ser parte de esta aplicación, quiero usar Tinder. ¿Qué medidas recomiendas tú que debo yo tomar en cuenta para llevar adelante una buena gestión de esta plataforma y de otras sin caer en convertirme, ¿no?, en una víctima desde estas plataformas? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Vas por el camino de no usarlas o quizás por el camino de usarla de forma responsable? ¿Qué nos puedes comentar en relación con tu experiencia? Sí, yo estoy siempre a favor de utilizar las tecnologías con información previa. Esto que hablábamos hace unos minutos de ser conscientes para tomar decisiones en libertad, con plena voluntad, tiene que ver mucho con poder también prevenir determinadas situaciones en pos de cómo nos manejamos con estas tecnologías que utilizamos. La película del estafador de Tinder fue muy llamativa para todas las personas porque se lo vio cercano. Ninguna está exenta de que le ocurra. Y si bien se pone normalmente el foco de atención en el nombre y el apellido, porque lo primero que vamos a hacer es intentar buscar a la persona que nos ha cautivado la atención en otras redes sociales o incluso en buscadores, yo voy a hacer una contrapropuesta. En vez de buscar nombre y apellido y ver si esta persona es real o no es real, prestemos atención al comportamiento, las urgencias o la presión que pueda llegar a arbitrar. Quien está del otro lado es un indicador de alerta. El querer verse rápido, el no poder llevar conversaciones con su tiempo, el no dejar macerar el vínculo, ¿no? Esto es algo para tener presente. Normalmente se hace estas urgencias o estas insistencias en el nombre del interés y en el nombre del amor. También está muy generalizada la idea de nunca me pasó con vos. De esta manera empiezan a enmascarar un comportamiento que debería llamarnos la atención al menos cuando aparece y ver a partir de ahí si vale la pena o no dar en la vida física, en la vida analógica, con alguien que tiene este tipo de rasgos, ¿no? Siempre sospechemos de quien tenemos del otro lado, pero principalmente estemos alertas en cuanto a que las decisiones las podemos seguir tomando nosotras, aún cuando haya un vínculo que es muy promisorio, y que nos tomemos nuestro tiempo para todo, porque en definitiva somos la otra parte de un vínculo y tenemos el mismo nivel de importancia, identidad para tomar decisiones conjuntas. Muchísimas gracias, Marina, por habernos compartido tu experiencia, por los consejos y, por supuesto, por dejar en claro lo importante que es tomar en cuenta cada una de las medidas que hoy pueden ser tomadas por nosotros, independientemente de la plataforma digital en la que nos encontremos, y, por supuesto, de ser responsables y conscientes del espacio donde estamos compartiendo nuestra información personal. Muchísimas gracias por tu participación y nos encontramos en otra oportunidad.